Hablar de Jeff Buckley es ponerse triste, ya, es como el hombre triste por excelencia. Pero es una pena, es una persona de la que vale la pena rescatar. Es uno de esos grandes nombres de los 90 que quedó ahí un poco sin pena de gloria, pero que con los años ha ganado muchísimo respeto y muchísimo contexto. El pobre, bueno, Jeff Buckley, hijo de Tim Buckley, uno de esos nombres clásicos americanos, no tenía mucho éxito en su corta carrera. Tenemos su álbum Grace en 1994 y el pobre, a ver, es que era un momento un poco complicado para lo que él hacía. Al final estamos hablando de primeros de los 90, teníamos el grunge, teníamos esas guitarras tan duras, tan garajeras. Aún teníamos mucho disco de Sonic Youth, pensad que el Dirty es de 1992 de Sonic Youth, si no me equivoco. Teníamos a Nine Inch Nails, no era el mejor momento a lo mejor para gente como este hombre, como tan intimista, tan cantautora, tan triste, tan melancólica, era como un momento para otras cosas. Y entonces pues tampoco llegó a tener, tuvo bastante reconocimiento por la crítica y mucha gente como muy importante de la música sí tuvo mucho reconocimiento hacia Jeff Buckley, pues gente como Lou Reed o como Patti Smith o como Nick Cave o como Bob Dylan incluso llegaron a hacer referencia a que Jeff Buckley era de lo más interesante que estaba saliendo en los 90. El público más independiente sí le hacía bastante caso, pero era una persona que no llegaba posiblemente a tener en vida el reconocimiento que debería haber tenido. Luego con los años, pues Jeff Buckley sentó cátedra porque la forma de cantar de Jeff Buckley sería una parte sólida muy importante para otros grandes cantantes como fue Tom York, que hace referencia a Jeff Buckley como muy a menudo, también el cantante de Muse, que también ha hecho referencia a Jeff Buckley muy a menudo, Rufus Wainwright, incluso Anthony de Anthony and the Johnsons, mucha gente se inspira en su forma tan peculiar de cantar para luego ellos desarrollar sus propios estilos. Y por desgracia nos deja solo ese álbum Grace de 1994, pero al menos nos deja también un montón de versiones y de trabajos fuera de ese disco, porque Jeff Buckley, aparte de ser el autor de ese gran disco, era un grandísimo versionista. De hecho, él curiosamente al principio no tanto empezó como cantante, sino empezó haciendo versiones de muchos otros temas de mucha gente. Y yo creo que eso, sumado al que era una persona que tal vez tenía como demasiadas influencias a la vez, estaba como muy interesado en el soul, muy interesado en el blues, muy interesado en los cantautores clásicos como Bob Dylan o como Leonard Cohen, era como tenía tantas influencias ahí metidas, era como tan intimista y encima hacía versiones de gente que le costó muchísimo arrancar. Lo triste es que acabaron haciéndole caso cuando él cantaba un concierto conmemorativo que hacían a su padre, en el que él versionaba canciones de su padre, no las cantaba, las reinterpretaba, que era lo que estaba haciendo Jeff Buckley, además realmente bien, y a partir de ahí es como que después de ese concierto empezaba a generar cierto interés. El primero que se interesó por él, curiosamente, fue el que había sido el manager de su padre, que fue el que lo ayudó a hacer despegar su carrera. Y es curioso porque aunque su disco es como muy empezado en los 90, después de que lo empujara un poco el manager que había sido de su padre, le consiguió un contrato bastante bueno con Columbia para hacer ese primer álbum Grace. Y aunque ese primero es en los 90, él murió en 1997 y solo tuvimos un disco. Ahí, bueno, tenemos muchas cosas que yo creo que hicieron que él no pudiese trabajar en más material. El primero es que Columbia, aunque le dio el contrato, pues el álbum Grace tuvo un bastante buen reconocimiento en la crítica. En Europa, además, por ejemplo, tuvo bastante más éxito que en Estados Unidos. Columbia no terminó de ver un gran éxito en él, tampoco veía un estilo en el que viese demasiado futuro, entonces como que tampoco apostó demasiado. Como tampoco tenía tantísimo éxito, el pobre, los conciertos no eran grandes conciertos, entonces se tiró años girando con ese primer disco, llenando pequeñas salas o dando conciertos pequeños con los que, bueno, iba ganando dinero como podía, pero el no tener tanto éxito lo obligaba a estar dando conciertos continuamente para poder vivir. Y además, pues cuando fue a empezar a trabajar su segundo álbum, del que tenemos prácticamente entero pero que nunca llegó a terminar, la cosa pues tuvo un montón de cambios. Me refiero, Jeff Buckley seguía definiendo su estilo, lo cual a veces le costaba un poco, estaba a medio camino entre grabar en Nueva York, grabar en Memphis, estaba yendo y viniendo. Empezó a trabajar en la producción con Tom Belrain, el Tom Belrain del grupo Television, uno de esos grandísimos grupos neoyorquinos, que al final no le gustaba el resultado, acaba volviendo a Memphis para trabajar con su productor de toda la vida. Bueno, el pobre como que
seguía dando tumbos de aquellas, pues en sus conciertos seguía como medio apostando entre su material y las versiones, y al final desgraciadamente en 1997 nos dejaba accidentalmente. No voy a entrar en todas las polémicas que hay sobre la muerte de Jeff Buckley, me parece ridículo e innecesario. El hombre murió ahogado, me refiero, no sabemos si se suicidó, no importa realmente. El hombre desgraciadamente nos dejó accidentalmente en 1997, más allá de la polémica, con ese segundo disco prácticamente terminado que luego hemos ido conociendo, y luego hemos ido recuperando como muchísimo material suyo, porque él había grabado como tantas versiones, tantos directos, tantas cosas que han ido saliendo poco a poco. Y es curioso porque con los años Jeff Buckley fue ganando muchísimo carisma. El grunge acabó en cierto modo muriendo, vino una nueva generación de gente como mucho más intimista, vino Anthony de Anthony and the Johnsons, vino Rufus Wainwright, vinieron como mucha gente como mucho más inspirada en ese sonido más intimista, y eso ayudó mucho a realzar la figura de Jeff Buckley, gracias a Dios. Incluso Beck llegó a hacer aquel disco que casi parecía Bob Dylan, el Sea Change se llamaba, primeros del 2000, el Sea Change, y porque al final, me refiero, después de todo ese sonido tan guitarrero, nos hacía falta un poco de rock o de música más intimista. De Jeff Buckley lo tenemos casi todo, porque hay libros, películas, documentales, artículos, hay como de todo, hay como miles de grabaciones de conciertos. Lo sabemos prácticamente todo, a pesar de los pocos años que estuvo, entonces poco más queda que contar. Y si hay algo que yo creo que en lo que nos deberíamos quedar, al margen de ese fantástico álbum Grace de primeros de los 90, es lo adelantado que estuvo en la música intimista, la repercusión que tuvo años más tarde en cantantes como Chris Martin o como Tom York o como Anthony and the Johnsons, pero también sobre todo lo increíblemente buen versionista que era. Jeff Buckley hizo increíbles versiones de temas importantes, y no solo el maldito Aleluya de Leonard Cohen, que me parece que sí, hizo una gran versión. De hecho, por desgracia, él hizo la versión que todo el mundo acabaría versionando, la versión de Jeff Buckley sin saber que era de Leonard Cohen, pero aparte nos dejó otras grandísimas versiones más allá de esa canción. Entonces, bueno, espero que os haya gustado. Apetecía recordar muchísimo a ese grandísimo hombre intimista que estaba solo totalmente a primeros de los 90, y como siempre, si os ha gustado el vídeo, pues dadle a like, suscribiros para más temas de música, y seguimos el siguiente día. ¡Chao!